Mientras tanto, vamos dándole comienzo. Para los que se suman por primera vez, las Henry Talks son un espacio donde compartimos contenidos relevantes para nuestra comunidad. Básicamente hacemos charlas con muchísimas empresas. Hoy nos acompañan desde Accenture, Paloma y Pablo, y ahora también en un ratito se va a sumar Ariel. Así que si quieren empezar presentándose, bienvenidos sean, cualquiera que quiera empezar. No te escuchamos. Hola, ¿ahora me escuchan bien? Ahí, perfecto. Buenísimo, perfecto. Bueno, mi nombre es Paloma Sáez, yo soy licenciada en Sistemas de Información de la UBA, tengo un máster en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés y hice la certificación de Scrum Master y estoy trabajando actualmente en Accenture como Business Analyst Team Lead hace 3 años. Buenísimo. Bienvenida. Gracias. Y yo soy Pablo, soy Scrum Master en Accenture desde hace 2 años, pero hace aproximadamente 14 que soy Scrum Master. Soy apasionado de tecnología, empecé como administrador de sistemas, administrador de base de datos, desarrollador, pre-sales consultant, también di cursos, y bueno, esto continúa y vamos por más. También tengo algunas certificaciones. Increíble, buenísimo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. ¿Ustedes tienen para presentar pantalla? ¿Quieren arrancar? Que arranquemos con la masterclass. Sí, Pablo, ¿querés presentar o querés que presente yo? Dame un segundito ahí, comparta, a ver. Ahí Buenísimo. Dale. Mientras estoy tratando de que se suba Ariel, pero no lo veo dentro de la audiencia. ¿Sabes si tiene el link? A ver, él se lo paso. Dale. Wow, qué lindo. Presentación exclusiva y todo. Sí, sí, obvio. Se la Me encanta. merecen. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de metodologías ágiles, pero lo más importante con un ejemplo práctico. ¿Sí? Yo Increíble. voy a explicar un poquitito, refrescar conceptos de la metodología, y Paloma nos va a compartir su experiencia, que generalmente es lo que más vale, ¿no? Más allá de la teoría. Buenísimo. Bueno, ya nos presentamos, así que empezamos, si les parece. Dale. Entonces, ¿qué es Agile? Agile es un grupo de metodologías, antes que nada, ¿sí? Y estas metodologías nos dan el marco de cómo trabajar, pero no nos dicen todo. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy importante conocer la filosofía que está atrás de las metodologías para poder aplicarlas bien. ¿Sí? Si nosotros nos guiamos solamente por el texto de la metodología, vamos a tener algunas reglas, pero no vamos a estar aplicando metodologías ágiles. Entonces, ¿cuál es la filosofía que está detrás de estas metodologías? Bueno, la principal son 4 valores que están ahí adentro y que nos indican si vamos por el buen camino o no. Estos valores son que si tenemos que elegir entre los individuos y sus interacciones, o entre seguir los procesos y herramientas al pie de la letra, y vamos a darle más importancia a los individuos e interacciones. Porque ellos son los que están trabajando, y ellos tienen la inteligencia para poder aplicar lo mejor posible dentro del desarrollo del producto. En segundo lado, también, si tenemos que elegir entre presentar al cliente una documentación extensiva o exhaustiva de 500 páginas, o irle presentando de a poco lo que estamos desarrollando como producto o como servicio, y vamos a elegir no escribir toda la documentación primero, sino irle presentando lo más pronto posible cómo va evolucionando el producto, para que de ese modo el cliente pueda ir sabiendo si vamos por el buen camino y se le puedan ocurrir ideas y introducir cambios, así que pueden mejorar el producto de este modo. Y estas ideas y cambios van de la mano de los últimos 2 valores. El valor de colaboración con el cliente por sobrenegociación contractual. Vamos a ver si el cliente podemos ayudarlo, y no nos vamos a tener al pie de la letra al contrato que tenemos,
Vamos a tratar de ayudarlo, de colaborar con él. Después veremos si hay que modificar el contrato. Veremos si los costos cambiaron, las condiciones también, pero la primera actitud es colaborar con el cliente. Darle esta ventaja competitiva al cliente para que pueda introducir los cambios que él precisa lo más pronto posible. Y este es el último valor, que es justamente respuesta al cambio por sobreseguir un plan. No todos sabemos que es muy importante tener planes, no podemos actuar sin planes, pero más importante es poder reaccionar ante el cambio, porque sabemos que la realidad es cambiante. Nosotros podemos tener un plan de un producto que vamos a desarrollar durante 6 meses, por ejemplo, pero no sabemos si va a haber gente que va a estar enferma, va a cambiar de proyecto, si van a cambiar las reglamentaciones o las leyes, o si va a suceder algún problema, como por ejemplo una pandemia, que obliga a redefinir todo, ¿sí? Estos son los 4 valores principales, entonces, de las metodologías ágiles. No importa qué metodología usemos de todas ellas. Nosotros vamos a hablar de Scrum, pero hay varias, ¿no? Entonces, individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, software funcionando, poder tocar el producto, vamos a traducirlo de este modo, por sobre una documentación que diga lo que va a ser el producto en el futuro, colaborar con el cliente por sobre aplicar a rajatabla el contrato, después el contrato se modifica si es necesario, no hay problema, y responder al cambio por sobre ajustarnos 100% al plan. ¿Sí? Esos son los 4 principios. Están estos 4, pero hay también otros temas dentro de metodologías ágiles que son muy importantes para que funcionen, como por ejemplo el respeto y otros más, ¿no? Estar focalizados, etc. Nosotros vamos a presentar 3. Una es entregar valor. Cada cosa que nosotros hagamos a nuestro producto o servicio le tiene que servir al negocio, al cliente, a los usuarios finales. ¿Sí? No vamos a hacer nada que no les sirva a ellos. Tiene que haber colaboración dentro de los equipos, pero también con el cliente. Tiene que ser un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Nosotros colaboramos con el cliente y el cliente colabora con nosotros para de ese modo entregar el mejor producto posible. Y por último, transparencia. No se oculta nada, todo está a la vista. Todos tienen acceso a los indicadores, todos pueden saber lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque de ese modo, al haber transparencia, generamos confianza. Al haber confianza, se genera colaboración. Y al haber colaboración, siempre vamos a estar entregando la mayor cantidad de valor posible al cliente. Que ese es el objetivo final de todos los equipos, ¿sí? Entregarle valor al cliente. ¿Voy muy rápido o vamos bien? Bueno, gracias. Vamos a hablar de Scrum, que es una de estas metodologías. Scrum tiene 3 roles, básicamente. Y ya eso nos habla de colaboración y de equipos y de una organización horizontal. Los 3 roles son el Product Owner, que es o el cliente o un representante de cliente, a veces son analistas funcionales, como por ejemplo Paloma, que sabe qué es lo que tenemos que construir. ¿Sí? Ellos nos van a decir qué es lo que hay que construir. Después tenemos los desarrolladores, que no son los que codean, los que codifican. Son todos los que participan para que se desarrolle el producto. Pueden ser desarrolladores de software, pueden ser tester, pueden ser arquitectos de sistema, puede ser gente que escribe manuales, puede ser gente que de user interface, que nos ayuda, digamos, a la usabilidad del sistema, etc. Entonces, Product Owner nos dice que hay que construir, desarrolladores construyen. Entonces, ¿qué hace el Scrum Master? Dirán, ¿qué hace Pablo el Scrum Master? ¿Qué haces vos? Bueno, es una buena pregunta. El Scrum Master lo que hace es ayudar al equipo a ser más eficiente y a no seguir las reglas, sino que aplicar la filosofía de las metodologías ágiles. Eso es lo que hace que el equipo sea más creativo, esté más motivado y entregue siempre el mejor producto posible durante el desarrollo. Así que se pongan todos la camiseta, tanto el cliente como los desarrolladores. Vamos a ver un poquito, muy rápidamente, solo lo indispensable para que Paloma nos pueda contar, digamos, su experiencia, cómo funciona la metodología Scrum. Yo tengo entendido que muchas personas ya lo conocen, así que voy a decir lo indispensable. En Scrum, ¿qué hacemos? El tiempo de desarrollo de un producto o de prestación de servicio lo dividimos en tiempos fijos. Generalmente son contados en semana, puede ser entre 2 y 4 semanas, y este tiempo fijo se repite constantemente, ¿sí? A lo largo de todo el proceso. Y siempre va a suceder lo mismo durante estos sprints o divisiones del proyecto. El Product Owner va a tener los requerimientos y nos va a presentar una pequeña parte como propuesta para ser desarrollada en un sprint,
El sprint es como el latido del corazón del proyecto, ¿sí? Se repite constantemente, nunca se puede parar y siempre dura lo mismo. Nos va a presentar lo que precisamos, el equipo lo va a estimar, lo va a evaluar y le va a decir sí podemos, no podemos, es demasiado, o traernos más requerimientos porque podemos más, estamos para más. Una vez que se hace esta reunión de planning, que se decide qué es lo que se va a construir, empieza a correr el sprint y se empieza a trabajar en el desarrollo. Todos los días del sprint se realiza otra reunión. Recuérdense, la planning es al inicio del sprint. La daily scrum es día por día. Y en esta reunión el equipo se sincroniza y va a ver si realmente está yendo bien, está yendo mal, qué podría cambiarse, y se negocia con el product owner eventualmente si hace falta alguna variación. Cuando termina el sprint, se hacen las últimas 2 reuniones de las 4, una donde se presenta el producto y sus cambios, y ahí el product owner lo que hace es decirnos, ok, esto era lo que quería, pero no nos lo dice al final del sprint. Estamos en contacto con él todos los días, ¿sí? Pero bueno, es una revisión formal de lo que se desarrolló, y la otra reunión es una reunión donde todo el equipo habla entre ellos y tratan de buscar modos de trabajar mejores. ¿Sí? Que les haga trabajar con menos esfuerzo, pero más inteligentemente. Entregar productos de más calidad, entregar más productos, y bueno, a ver qué se aprendió durante el proceso. Durante esta reunión de demo, surgen nuevos requerimientos muchas veces al Product Owner, porque como decía antes, damos producto funcionante por sobre documentación exhaustiva. Entonces, esta lista de requerimientos es como un organismo vivo, va creciendo. Algunos requerimientos se van agregando y otros se van quitando a partir de lo que se ve en la demo y de lo que el Product Owner va descubriendo durante el desarrollo. Aparte de estas 4 reuniones, ceremonias que nombré antes, hay otras que también las puede definir el equipo, no son las únicas. Muchas veces el equipo, en vez de hacer la estimación de las historias durante la sprint planning, la hacen en una reunión separada. O bien ponen otra reunión intermedia donde el Product Owner va presentando algunas historias para que el equipo lo ayude un poco a prepararlas bien, dividirlas si es necesario, o agruparlas si son demasiado chicas. Y esto nos lleva al requerimiento que nos presenta el Product Owner. ¿Sí? ¿Cómo nos presenta estos requerimientos? Esta listita de cosas que tenemos que hacer. Bueno, nos la presenta en lo que se llama historias de usuario. Dependiendo de cuán grandes sean estas historias de usuario, van a estar en 3 categorías. Y cada una de estas categorías va a tener otras en su interior. Por ejemplo, una épica va a tener varias big story o features. Y cada feature va a tener más de una historia detallada o user story. ¿Sí? Se forma una organización jerárquica donde tenemos arriba la épica. Por ejemplo, si estuviera construyendo una casa, ¿no? Una épica podría ser hacer el sistema de instalación eléctrica. Eso es muy grande, lleva tiempo para hacer el sistema de instalación eléctrica de toda una casa. Eso se va a dividir en grandes historias grandes o features. Y una feature en ese caso podría ser armar el tablero de electricidad, hacer pieza de comedor y, no sé, hacer las luces externas. Y dentro de cada feature van a haber historias detalladas. Por ejemplo, en la feature de crear el tablero de iluminación, van a estar las historias detalladas de conectar los distintos conectores, conectar los cables, elegir no me sale cómo se llama eso que salta a veces, cuando hay mucho consumo. Y todas esas pequeñas historias detalladas van a formar la feature que es crear el tablero de electricidad, que a su vez forma parte de la épica, que es dar iluminación a toda la casa. De acá, cada una de estas pequeñas historias detalladas, o user story, tiene que tener 6 características. Pero yo no voy a puntualizar en todas, para no aburrirlo, pero sí voy a puntualizar en una. Todas tienen que tener valor para el cliente o para el producto. Entonces, ajustar, por ejemplo, el tablero para que esté horizontal no es una historia de usuario, porque no le da valor al producto. Pero instalar el tablero donde después yo pueda poner los conectores, sí, porque eso ya le da al usuario final una ventaja. ¿Sí? Eso ya le da algo que puede usar. ¿Okay? Entonces, acuérdense, siempre entregamos valor. No entregamos producto, entregamos valor para el cliente o para el negocio.
Aparte de las historias, hay otro tema que es, bueno, ¿cómo hacemos para dimensionar cada una de estas historias? Y en metodologías ágiles, una de las cosas que más me gusta es que ya no existe más la estimación por horas hombre, como había muchas veces antes. Sí que es un concepto muy feo para mí. Porque, a ver, si una tarea va a tardar 3 horas hombre y yo tardo 6, ¿qué soy? ¿No soy un hombre? A ver, o si yo tardo 2, que soy un superhombre, ¿no? Entonces, acá se usa otro concepto. No nos importa tanto el tiempo, porque todos vamos a trabajar lo mejor posible, y los tiempos en un equipo se multiplican, o sea, se acortan exponencialmente. Tendría que decirlo logarítmicamente, pero bueno. Al trabajar en equipo hace falta menos tiempo, ¿sí? Entonces se dimensiona por algo llamado tamaño. Los tamaños se miden en puntos de historia. Estos tamaños, esto que ven acá, tamaño igual a esfuerzo por complejidad por incertidumbre, no es una fórmula. Quiere decir que para definir un tamaño tenemos en cuenta el esfuerzo, la complejidad de lo que vamos a hacer y la incertidumbre. Incertidumbre podría ser en el pedido o podría ser en la tecnología que vamos a usar, por ejemplo. Quizás yo tengo que hacer un pequeño código en un lenguaje que no conozco al detalle, pero sé que puedo llegar a hacerlo. Entonces, eso me define los puntos de historia de una historia. Y sumando esos puntos de historia que yo puedo entregar durante un sprint, es que obtengo la velocidad. Acá ven un grafiquito en histogramas donde tengo varias barras. Estas barras representan cuántos puntos de historia pude entregar en cada sprint. En el sprint 1 pude entregar 34 puntos de historia, vamos a suponer. En el sprint 2, como equipo, pudimos entregar 38, nos fue un poquito mejor. En el sprint 3, caímos varios con gripe y entregamos 26, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que nos permite decir cuánto entregamos realmente. ¿Sí? Nosotros primero estimamos en la planning o en una reunión separada y después al final del sprint vamos a hacer los cálculos para ver cuántos puntos de historia entregamos. Si las historias estaban estimadas como historias muy grandes, van a ser pocas historias. Si estaban estimadas como muchas historias chiquitas, van a ser muchas historias. Pero lo importante es cuántos puntos de historia entregamos. ¿Y cómo hago yo para poder estimar en el siguiente sprint, en el 10, cuánto voy a entregar yo en puntos de historia? Bueno, voy a tener en cuenta distintos valores. Yo cuando tengo algunos valores históricos del equipo, voy a poder decir que, por ejemplo, mi promedio es 31. Entonces yo puedo decirle a Product Owner, mira, estimamos que podemos entregar 31 puntos. Pero teniendo en cuenta que a veces nos fue muy mal, tenemos otro promedio entre las 3 sprints donde nos fue peor. Y le decimos, en promedio vamos a entregar 31. En el peor de los casos vamos a entregar 29. Así que eso por lo menos te lo podemos asegurar, ¿sí? Pero como la última iteración tuvimos 36 y estamos mejorando, puede ser que lleguemos a entregarte un poquito más de 31. ¿Sí? Eso es todo lo que podemos decirle. No podemos dividir el sprint en horas hombre y hacer una cuenta que después no le sirva a nadie. Porque la gente, ya les digo, se enferma, tiene bloqueos, cambian las definiciones. Entonces lo que hacemos es este modo de estimar más holístico, basado en la historia precedente. Por supuesto, los primeros sprints no estimamos. Directamente trabajamos y tomamos datos. A partir del cuarto, quinto sprint, podemos empezar a estimar la velocidad del siguiente sprint e ir mejorándolo con el tiempo. Creo que eso era necesario como para ahora Paloma nos pueda contar, sin entrar mucho en la metodología, su experiencia. ¿Sí? Que creo que es donde le vamos a sacar más jugo. Cualquier cosa igual pueden hacer las preguntas y después se las contesto. Buenísimo. Sí, hubo acá un par de preguntas en el Q&A, así que si querés, ¿Querés Paloma, que las conteste ahora o al final? no, que Paloma cuente su experiencia y después las abordamos todas juntas, ¿te parece? Dale, perfecto. Gracias. Buenísimo. ¿Querés, Pablo, seguir al siguiente slide? Bueno, dale. Perdón. Ahí estamos. Bien.
Bueno, yo voy a mostrar un caso práctico en el que, en base a lo que contó Pablo, vamos a ver cómo nosotros lo estamos implementando en nuestro proyecto y aplicado a los requerimientos, es decir, el ciclo de vida de los requerimientos desde que surge un requerimiento hasta que se implementa. Y después qué conceptos teóricos utilizamos, las ceremonias y los artefactos de Agile. Si pasas al siguiente, ahí empezamos por la planificación, en donde nos llega un requerimiento. Este requerimiento nos puede llegar por un cliente o también puede surgir un requerimiento de nuestro equipo mismo. En este caso hay un nuevo requerimiento que es migrar un reporte de ventas de Tableau a D3. Tableau es una herramienta de BI y D3 es una librería de JavaScript. Por una necesidad de la empresa se decide no utilizar Tableau, entonces tenemos un requerimiento dentro de nuestro backlog que es hacer esa migración, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, lo que nosotros hacemos del lado de los analistas funcionales es crear una épica, porque ya identificamos que esto es un gran, digamos, requerimiento que va a tener muchas features y user stories. Entonces, lo primero que hacemos es crear en nuestro backlog una épica. Luego, si pasas al siguiente slide, donde podemos ver cómo de esa épica podemos empezar a desmenuzar o descomponer la épica. Y llegamos a ver de que este gran requerimiento es lo que comentaba Pablo de la instalación eléctrica, de decir, tenemos que armar una feature para la parte de la página principal, otro para los drill downs, que son los reportes detallados dentro de un reporte o dashboard, que eso es uno para la sección de KPIs, que son los indicadores, después otro para la sección de ventas, otro para la sección de respuestas de clientes y otro para el top 10 de ventas, que son todos gráficos o visualizaciones que están en la pantalla principal, en el menú principal. Bien, entonces esto es lo que realiza el equipo de funcionarios en la descomposición. Durante las reuniones de refinement, lo que hacemos es ir haciendo esa descomposición y cuando tenemos las features, bajamos y identificamos qué user stories se requieren para cada una, para poder lograr, digamos, esa feature que nos estamos proponiendo. Entonces, en las reuniones de Refine vamos analizando y haciendo esa descomposición. Y por otro lado, como comentaba Pablo, que en algunos equipos lo que hacen son reuniones de poker planning o reuniones de estimaciones, en donde a medida que vamos terminando alguna definición, vamos viendo, tenemos reuniones con el equipo de Scrum, en donde le presentamos esa user story y ellos nos dicen cuántos story points significa, que en este caso es la columna de esfuerzo, de effort. Entonces, vamos completando, digamos, lo que es la descomposición de un requerimiento y una vez que está completa, completamos o definimos cuántos son los story points. Y luego de eso, lo que tenemos que tener en cuenta es la velocidad del equipo, que era lo que comentaba Pablo. Le consultamos al equipo de Scrum cuánto es la velocidad del equipo y nos define por sprint cuánta es nuestra velocidad. ¿Sí? Muchas veces pasa eso, que hay feriados o por algún motivo y la velocidad puede disminuir o aumentar en base al sprint. Entonces, cuando ya tenemos esa información, podemos planificar y armar un roadmap, digamos, o una planificación de cada una de las user stories para qué sprint van. ¿Sí? Con esta información ya podemos ir al cliente a decirle cada una de las partes en qué sprint se van a incluir y cuál va a ser su fecha en que van a estar en producción. ¿Sí? Entonces, no necesitamos, digamos, tener o ya arrancar o ir sobre la marcha como para ya saber y presentarle al cliente la planificación. Y otro de los puntos importantes era el principio que comentaba de la transparencia, en donde nosotros le permitimos a los clientes que ellos mismos puedan ver nuestro backlog. Entonces, no es necesario que nosotros vayamos y se lo comuniquemos, directamente ellos pueden ver día a día cómo va el progreso de nuestro equipo.
Si pasas al siguiente slide, bueno, acá lo que mostramos es el desarrollo de un sprint, por ejemplo, el primero. Entonces, cuando iniciamos el sprint, tenemos la sprint planning, ¿no? Y en esta reunión es donde los funcionales o los analistas de negocio presentan las historias. Se hace la presentación de las historias, se explica cualquier cosa que el equipo del Scrum hace las preguntas que tenga que hacer y quiera revisar, y lo que hace el equipo del Scrum es completar todas las tareas que se necesitan para cumplir con esa historia, o sea, todos los pasos que se necesitan en el equipo para llegar a tener la user story en la definición, digamos, de DAM, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos un equipo muy chiquito para este propósito práctico, que es Fabián Tesey, que está funcionando como desarrollador y yo estoy funcionando como tester. Entonces, Fabián, que es desarrollador, va a poner todas sus tareas y va a poner cuántas horas necesita para poder completar esas tareas, ¿sí? O sea, nosotros en la planificación utilizamos los story points y ya acá cuando entramos en el sprint utilizamos las horas. Entonces, cada una de las tareas hacemos lo mismo y completamos las tareas y las horas de cada una de las user stories que tenemos. Si pasamos al siguiente slide, vamos a ver la capacidad. Entonces, acá también utilizamos las horas para poder definir cuánto es la capacidad de cada uno de los integrantes del equipo. En este caso está Fabián, que su actividad es development, que es desarrollo, y yo que estoy funcionando como testing, ¿no? O sea, voy a testear los requerimientos. Y nosotros lo que hacemos es ponemos una capacidad de 5 horas en vez de 8, porque consideramos el tiempo de atender alguna reunión, responder los mails, un tiempo que se pueda perder, digamos, en los días y que no se esté trabajando directamente. Y después otra cosa que podemos hacer es definir cuáles son los días que el equipo no va a estar trabajando, ¿no? Los días hábiles. Entonces, acá en este ejemplo hay 10 días, bueno, es un ejemplo práctico, pero por ejemplo puede ser un feriado o un día que el equipo no va a estar, entonces se puede poner y definir en esta capacidad. Y después puedes tener también la definición de un día que una de las personas no esté trabajando. En este caso yo voy a tener un día que no voy a estar trabajando. Puede pasar también que tengas un equipo con gente de otro país, en donde en otro país tengan un determinado feriado y el resto del equipo, que por ejemplo es de Argentina, no lo tenga. Entonces acá lo podés separar. Bien. Y si pasamos al siguiente, ahí es el ejemplo del burn chart, en donde podés ver que en el primer gráfico apenas empieza el sprint, cada uno va completando las horas, entonces la barra del área, digamos, celeste es donde sube, y eso es todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, a medida que van pasando los días, el objetivo es que se vayan consumiendo o completando esas tareas, y ese gráfico, digamos, esa zona de azul, va a empezar a ir bajando. Y tenemos la línea de referencia, que es la ideal, que nos marca si, o sea, sería lo que nosotros tenemos que apuntar a ir consumiendo las horas para poder llegar hasta el final del sprint con todas las tareas completas, ¿sí? Y el segundo gráfico es cuando ya uno tiene avanzado, digamos, el sprint, en donde va viendo qué es lo que estuvo pasando en el sprint. Cuando hay una fluctuación o algo, ahí el Scrum Master es el que identifica identifica si tiene que hacer una modificación, alguna revisión de algún requerimiento, si falta capacidad para poder completar el sprint. Entonces, esto es un gráfico y enseguida te das cuenta qué es lo que está pasando en el sprint. Y si pasamos al siguiente slide, ahí vemos cómo se hace el seguimiento del sprint. En el escenario inicial, que ponemos como punto el sprint planning, en donde cada desarrollador o tester o integrante del Scrum pone sus horas. Entonces, en este sprint de ejemplo, que es junio,
tenemos 145 horas del equipo, ¿no? Que están divididas en 2 actividades, que una es desarrollo y otra es testing. Para desarrollo tenemos 75 horas y para testing tenemos 70 horas, ¿no? En base al equipo que tenemos. Y abajo está esas 70 horas a quién, o sea, dividido, digamos, por personas. En este caso tenemos 2 personas, pero si tenés más integrantes del equipo, vas a poder ver cómo ese desarrollo, que es Fabián solo hoy en día, está dividido en cada uno de los integrantes del equipo. Eso es la capacidad y que es la línea negra, ¿sí? La que es la final. Y después la barra verde es las horas que cada uno ingresó. Es decir, cuánto tiene de trabajo en horas, ¿sí? Y después, el escenario 1, lo que se puede ver es que, por ejemplo, si nos ponemos en el día 2 del sprint, podemos ver que Fabián tiene 75 horas por trabajar y tiene 70 horas, ¿sí? Entonces quiere decir de que tiene más trabajo del que puede abarcar, ¿sí? Entonces acá es donde el Scrum Master identifica esto y puede haber varias razones. Puede haber una razón que es muy, muy simple y es la mejor, digamos, que se haya olvidado de actualizar el backlog y entonces tiene que cargar esas 5 horas que trabajó y avanzó en una tarea, entonces ahí ya saldría, digamos, del rojo y volvería al verde, o puede pasar que por algún inconveniente no haya podido estar trabajando en ese requerimiento, entonces ahí es donde uno puede empezar a ver si hay que reasignar alguna tarea o tomar alguna decisión en base al sprint. ¿Sí? Y en el escenario 2 es donde se puede ver que las barras, la línea, digamos, negra, que es la que te define la capacidad, está, bueno, al final, y después tenés la barra verde y hay una zona gris que significa que hay una capacidad ociosa, ¿no? Quiere decir de que tenemos menos trabajo del que podemos abarcar. Bien. Bueno, en base a ese escenario se puede determinar si se pueden incluir más historias, por ejemplo. Bueno, en cuanto al desarrollo del sprint, habíamos comentado de que en la planning el equipo, digamos, el Scrum, carga todas las tareas y las horas, ¿no? Entonces, cuando un desarrollador, que es el que comienza una user story, la toma, la pasa, digamos, a su nombre, se la asigna a él, la cambia de estado. En este caso nosotros usamos el Building Progress, pero bueno, cada equipo tiene su lista, digamos, de estados que le sirve a cada equipo. Y la tarea la pasa a activa, en este caso el estado es in progress, y tiene 4 horas para trabajar con esa tarea. Entonces, cuando el desarrollador completa todas esas tareas que son del equipo de desarrollo, ya la puede pasar al equipo de testing, ¿no? Entonces, en la segunda sección se puede ver que la historia la pasaron a Ready for Testing, se la asignaron a mí en este caso, que soy el tester para esta historia, y todas las historias, todas las tareas de desarrollo ya están completas. Y si pueden ver el remaining work, queda 0. Digamos que ya el desarrollador completó todas las tareas. En este caso, el tester puede comenzar a trabajar con sus tareas, pero puede pasar también que el tester no requiera de esperar, digamos, al desarrollador para completar alguna de las tareas. Por ejemplo, crear los test cases, que son los casos de prueba, eso lo puede hacer en paralelo a el desarrollador. Entonces, no requiere de que termine el desarrollador para empezar sus tareas, ¿sí? Entonces, en ese caso, directamente esa tarea está completa y directamente cuando el desarrollador la pasa, hace la tarea de correr solamente los test cases. Eso es para optimizar los tiempos. Sí. Bueno, si pasamos al siguiente slide, bueno, acá es en el caso de que cuando uno, por ejemplo, el tester toma la tarea, identifica un bug,
¿no? Entonces tiene que crear un ítem en el backlog para poder identificar o empezar a trabajar sobre ese bug y completa la definición del bug y luego se lo pasa al desarrollador. El desarrollador lo trabaja y una vez que lo trabaja, lo corrige ese bug, le vuelve a pasar la historia al tester para que complete el testing. Y una vez que están todas las tareas y los bugs cerrados, ya directamente se puede pasar la historia a revisión. En este caso puede ser el Product Owner o si uno quiere decirle a un cliente que pueda revisar la historia. Bien. Bueno, una vez que están, pues, el proceso que les comentaba era de una historia particular, pero esto va pasando con todas las historias que vos tenés en el sprint. Entonces, cuando todas las historias del sprint están completas, en nuestro caso usamos el estado ready for deployment, definimos que todas estas historias van a pasar a producción. Lo que podemos definir es, dependiendo del equipo, es si todas esas historias se van a pasar en un release cuando termine el sprint, o también se puede hacer de que tenemos un sprint, no se pasa nada a producción cuando finaliza el sprint, y después del siguiente sprint se pasan las del sprint 1 más del sprint 2, todas a producción. En nuestro proyecto, generalmente lo que hacemos es, tenemos todo completo y lo pasamos, salvo algún requerimiento que estén relacionados, o no se pueda pasar a producción porque falte una parte, no lo hacemos. Bien, cuando en el siguiente slide hay una parte final, que es cuando se pasa a producción, el día del pasaje a producción, esas historias se pasan, o sea, del estado ready for deployment, se hace la revisión, que es el production checkout, nosotros le decimos que es la revisión ya en producción, y después se pasan a completadas, ¿sí? Que en este caso nosotros usamos el estado DAM. Bueno, y acá lo que explicamos es el tema de las reuniones que nosotros tenemos al final del sprint. En el sprint de junio, en este caso, bueno, el que aparece como N, antes de pasar a producción tenemos una demo en donde le mostramos al cliente o a los managers del equipo todos los cambios que se van a pasar a producción. Luego tenemos el deployment y en el caso de nuestro proyecto, nosotros la retrospective la tenemos al final, o sea, en el sprint siguiente, digamos, porque también puede surgir algunas cosas o algo que pase en el deployment, entonces lo queremos analizar en la retrospectiva. Entonces, antes de, tenemos el deployment, terminamos todo el sprint, que generalmente a nosotros son los viernes o los sábados si es algo que requiere que la aplicación esté baja por un tiempo considerado, entonces usamos los sábados, y el lunes de la semana siguiente arrancamos el siguiente sprint y tenemos la retrospectiva, en donde vemos qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, para poder aprender de los sprints e ir mejorando. Increíble. Bien, eso sería todo el caso práctico que tenemos. Ahora estamos abiertos a preguntas o todo lo que quieran comentar. Increíble, muchísimas gracias. Ahí lo quería presentar a Ariel. Ariel, si querés presentarte, que justo no habíamos llegado. Ok. Bueno, hola, gracias. Yo no quería interrumpir, yo soy Ariel, también parte de Accenture y parte del equipo de voluntarios que están participando en distintas actividades dentro de Technology de Accenture. Así que, nada, mi presentación es esa, soy Ariel y bueno, quiero agradecer la oportunidad de participar con ustedes en esta charla y sobre todo agradecer a Pablo y a Paloma por la claridad en lo que expusieron. Y digo expusieron, no terminó. Ahora tenemos lugar para preguntas o para charlar un poquito más. Totalmente. Gracias, Ariel. Ahí tenemos como bastantes preguntas, así que miren cómo lo manejamos, es que yo las voy disparando y el que quiera, el que se sienta cómodo, la va respondiendo, y acuérdense los que están del otro lado que vayan poniendo sus preguntas en el Q&A.
Entonces, hay una primera pregunta que dice, hay varias metodologías ágiles, ¿en qué se destaca Scrum? Scrum, la ventaja que tiene es cuando tenés que construir algo que no conoces. Como está dividido en sprint y al principio de cada sprint vienen los requerimientos, el cliente y el equipo mismo va aprendiendo sobre lo que está haciendo. Entonces es muy adecuado cuando lo que estás construyendo es desconocido. Hay otras metodologías, por ejemplo, más adecuadas para proveer servicios constantes, como por ejemplo Kanban. ¿No? Si vas a proveer un servicio que siempre se repite, por ahí elegí esa metodología. Pero todas parten de la misma filosofía, básicamente. Y yo te agrego, Pablo, que el Kanban también se usa muchas veces en equipos que dan soporte a producción, donde no tenés un sprint planning, porque es algo que tenés que, digámoslo de otra manera, tenés que estar atajando penales todo el tiempo. Claro, es Entonces constante. necesitas una agilidad para trabajar con eso y no tenés una planificación sprint. También se usa, pero hay muchas otras, ¿no? Buenísimo, increíble. Otra pregunta que dice, ¿puedo aplicar metodologías ágiles en otro tipo de ambientes, por ejemplo, de estudio, en Henry, etcétera? Sí, por supuesto, por supuesto. Metodologías ágiles tiene el nombre de ágil porque no podían usar el nombre de adaptativa, porque ya existía, estaba tomado. Legalmente no lo podían usar. Pero en cualquier situación en la cual tenés que adaptarte a la realidad, para decirlo así, metodologías ágiles aplican. Se puede aplicar en la escuela, se puede aplicar en cualquier tipo de industria, básicamente. En recursos humanos, incluso en ambientes contables se aplican metodologías ágiles. Sí, y yo te complemento también, hoy se está hablando mucho de business agility, es decir, Sí, que no es solamente construcción o desarrollo, nosotros venimos del mundo del desarrollo de software, pero en esto que decías de cómo se hace un presupuesto, bueno, típicamente el presupuesto era cuánta plata voy a gastar en todo el año, ¿no? Y si a alguien le preguntaban en cualquier empresa cuál iba a ser el presupuesto del 2020, el año anterior, nadie se imaginaba la pandemia, la cuarentena y nada de eso, probablemente nadie ejecutó el presupuesto tal como estaba pensado. Entonces, hoy se está empezando también a practicar en áreas de finanzas o en áreas de planificación, de ejecución de budget, una revisión o una adaptación no es cada 2 semanas, ¿no? Porque nos volvemos locos, sino, pero por trimestre, por ejemplo. Y se replanifica y se reasignan los presupuestos también. sí, quisiera agregar que metodologías ágiles no es tanto aplicar reglas, como decía recién, sino más un cambio de mentalidad, abierta a los cambios, abierta a la colaboración, abierta a la transparencia, así que prácticamente en todas las situaciones se puede aplicar. Buenísimo. Dice, ¿en qué etapas interviene el cliente? ¿Pueden pedir cambios mientras se está dando el sprint o cómo se maneja eso? Bueno, el momento oportuno para los cambios es al inicio del sprint. Pero justamente bajo esta filosofía de colaboración con el cliente, puede pasar que durante el desarrollo el cliente aporte más. Todos los requerimientos están abiertos a negociación constante. ¿Sí? La idea acá es que haya colaboración, negociación para obtener lo mejor posible. No es la locura de cambiar todo de un día, de la noche a la mañana, es más que todo estar abierto a la discusión y a siempre tratar de mejorar lo que se está entregando. Buenísimo. Sí, y estar abierto a los cambios frente a seguir un plan. Tal cual. La adaptabilidad. Alexander pregunta, ¿qué herramientas particular nos surgieron usar para irnos familiarizando con la metodología ágil? Bueno, recuérdense que es individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas, con lo cual no hay herramientas, pero una herramienta que podrías usar que te va un poquito a ayudar, quizás no sé cuánto sabes hasta el momento, cuánto estás usando, pero si querés usarlo para vos mismo, podría ser Trello, que es una herramienta online muy simple, donde vos te podés crear tu propio tablero personal y ahí ir dividiendo lo que vas a hacer, toda tu previsión, digamos, todo tu plan en distintos requerimientos pequeños y los vas corriendo de estado. Quizás ese sea un buen inicio. Yo soy fan de Trello, así que hago Yo todo también. en hacks de Trello.
Tengo hasta un Trello personal. O sea, ahí con la cosa que decían si hay diferentes ambientes, yo tengo un Trello personal. Claro, ahí está, se aplica en la vida. Sí. Sí, sí, sí. Hay otra pregunta que dice, ¿se puede aplicar metodologías ágiles en equipos de trabajo grandes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajan en Accenture? Sí, Bueno, ¿querés contar, Pablo? dale. Se puede aplicar, no tal cual lo explicamos ahora, algunas adaptaciones son necesarias. Lo ideal es que los equipos de Scrum sean muy pequeños, entre 5 y 7 personas. Eso es lo que se busca porque si no las interacciones empiezan a crecer exponencialmente y se pierde un poco el control. Sí, acá la idea es no controlar demasiado para incentivar la innovación. Pero cuando ya hay mucha gente, es como que se vuelve inmanejable la situación en ciertos momentos. Y también hay que considerar si las personas están todas juntas en el mismo lugar o si están distribuidas, como por ejemplo ahora que estamos todos trabajando desde casa por esta situación de pandemia, o hay personas del equipo que pueden estar en la India o en Estados Unidos o en Argentina o en cualquier otro lugar. Se puede, alguna adaptación es necesaria, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Hay metodologías optimizadas para este tipo de situaciones. Yo agrego, nosotros en varios proyectos estamos trabajando con lo que llamamos Scrums de Scrums, ¿sí? Que es armar una estructura, mantenés la atomicidad, si se quiere, los equipos, como decía Pablo, de 6, 7 personas con tareas puntuales o lo más encapsuladas posibles, y eso lo manejás dentro de una estructura de Scrums y tenés como un Scrum que maneja también el trabajo o que va coordinando el trabajo del resto. Es una complejidad mayor, ¿sí? Y no es para cualquier proyecto, pero sí también lo aplicamos. Sí, en nuestro caso, en nuestro proyecto tenemos 6 Scrum y tenemos Scrum Master para cada uno de esos Scrum y después tenemos una reunión y un Scrum of Scrum. O sea, una persona que es Scrum of Scrum que hace la revisión con los Scrum Master. Y ya ahí hay otras reglas más justamente para permitir una interacción ordenada entre equipos, ¿no? Pero el espíritu sigue siendo el mismo. Sí. Buenísimo. Ahí Alejandro pregunta, ¿cómo estimo un aproximado del costo en tiempo-esfuerzo de una tarea? ¿Eso es solo experiencia o existe algún marco objetivo para identificar eso? Quien va a hacer el trabajo es la mejor persona para estimar. ¿Sí? Entonces, antes que nada, digamos que quien estima es quien va a realizar la tarea, todo el equipo. No lo estima una persona, un experto en estimación. Entonces, al ser que lo estima la persona o el equipo que lo va a terminar desarrollando, es muy personal. Lo cierto es que más importante que el tamaño es la relación entre las distintas historias que desarrolla el equipo, los distintos requerimientos que desarrolla el equipo. Me interesa más conocer si este requerimiento tiene el doble de tamaño que este otro, que saber cuánto es el valor de la estimación en historia, puntos de historia. Porque puntos de historia no significa nada, digamos, medible, ¿sí? Pero me permite comparar entre distintos requerimientos. Eso es más importante que el valor en sí. Entonces, la estimación, si la hace un equipo del mismo requerimiento, varía. Y está bien que varíe porque cada uno estima según lo que sabe, lo que entendió de la historia y el esfuerzo que cree que le va a llevar, digamos. Es muy subjetivo. Yo agrego también que, porque parte de la pregunta hablaba de si había algún método objetivo. Yo diría ahí, para una respuesta corta es no, pero yo creo que nunca lo hubo. ¿Sí? Yo trabajé, bueno, vengo hace bastante tiempo trabajando con estimaciones de todos tipos, se hablaba de puntos de función, de líneas de código, de complejidad, de lo que sea, y al final son estimaciones y tienen una cuota de subjetividad. Lo que hacen estas metodologías o lo que se hace en la agilidad, como se llama, es tratar de no pretender no desconectar esa estimación del equipo que lo va a estar haciendo, de la experiencia que tiene la gente, y a la larga es tener estimaciones que en la práctica son más reales, ¿sí? Dan mejores resultados que lo que te puede dar, como usé yo hace años, una planilla que te decía una transacción de tal tipo son tantas horas. Después ibas al equipo
Y sí, son tantas horas, depende de quién lo hace, cómo lo hace, la experiencia, con qué otro equipo trabaja. Entonces, yo digo, objetividad no, pero sí hay un aprendizaje de la experiencia del equipo y una valoración de la experiencia del equipo y la experiencia en la que se está trabajando en particular, que hace que sean más precisas. Tal cual. Gonzalo pregunta, ¿cuál sería el eslabón débil en un proceso que usa Scrum? Que no se siga la filosofía, que se apliquen solamente las reglas. Ese es el eslabón más débil, porque ahí perdés toda la potencialidad de las metodologías ágiles. Para mí ese es el punto débil de la metodología Scrum. Si el equipo no colabora con el cliente, no se adapta a los cambios y digamos, rechaza los cambios, si se ajusta a las herramientas, por ejemplo, todas las indicaciones las quiere por email o a través de un memo o algo así, y no permite interacción con el cliente, no permite conversaciones o negociación, ahí es el punto débil de este tipo de metodologías. Y yo te agrego, en mi experiencia, lo voy a plantear como el punto fuerte. El punto fuerte es tener a alguien como Paloma, un product owner que realmente conozca el producto y que pueda dar definiciones, pueda decir esto es lo que quiero y que pueda responder. ¿Sí? Ese sería el fuerte. Lo contrario sería si no tenés un product owner que realmente pueda responder eso y si tenés un problema, pues tenés un equipo que no sabe bien qué hacer, por más que técnicamente sea muy hábil. Sí, totalmente. Y otra pregunta es si comparten la presentación. Si van a compartir la presentación o no. Yo creo que la podemos mandar, sí. Buenísimo. Y después hay otra pregunta que dice, ¿los capacitan dentro de la empresa en metodologías ágiles? Sí, ahí es contundente, sí. Bárbaro. ¿Y cómo es su experiencia trabajando en Accenture? ¿Quieren contar ustedes? Es muy amplia esa. Que dice, siempre trabajaron con estas, como en equipos de tecnología y demás. Yo cuento un poco, yo tengo varios años de experiencia en Accenture, trabajé en proyectos que no aplicaban metodologías ágiles. De hecho, trabajo desde que no se usaban, no es que nosotros no las aplicábamos. Trabajé desde, terminé secundario, estoy trabajando en sistemas, y sí, se trabajaba en Waterfall y otras metodologías, y cuando nos hablaban de trabajar con Scrum o metodologías ágiles, decíamos, ¿a quién le vamos a vender un proyecto donde no le decimos, tenés en 6 meses tal producto terminado, te cuesta tanto y está todo cerrado? Y era impensable en ese momento estar en la situación que estamos ahora, donde todos los proyectos, salvo alguna excepción, porque tampoco la agilidad o Scrum es para todo, ¿sí? Si vos sabés muy bien lo que tenés que... Pablo decía antes, cuando no sabés bien lo que vas a construir, Scrum es muy bueno. Ahora, si vos sabés perfectamente bien lo que tenés que construir y a dónde querés llegar, tenés que, no sé, mandar un cohete a una sonda espacial a la Luna y sabés que perfectamente la trayectoria calculada, y que yo, no vas probando a ver tiro, a ver si gasto $1 millón y rompo el cohete, bueno, construyo otro o algo así, pero la evolución fue notablemente hacia las metodologías ágiles. Hoy prácticamente todos los proyectos que hacemos, salvo excepciones, son con metodologías ágiles, son con estructuras de trabajo colaborativas, grupos, como decían recién, de 6, 7 personas, donde más que respetar los rangos es el conocimiento, la experiencia y donde hay comunicación. Y bueno, eso es un poco lo que pasa es que la pregunta es como muy amplia. ¿Cómo es la experiencia? Bueno, trabajamos con las metodologías ágiles, las aplicamos en los proyectos, tenemos mucha experiencia en eso y las vamos actualizando y actualizando a distintas situaciones, como es esta la virtualidad ahora también. Buenísimo. Otra pregunta que dice, ¿cómo sabemos cuál es la velocidad ideal para un sprint? La velocidad es muy específica del equipo. En realidad la velocidad sirve solamente para que el product owner pueda tener una previsión de cuándo va a tener el producto desarrollado. ¿Sí? Es para manejar expectativas.
Entonces, la velocidad ideal es la mayor velocidad posible que pueda hacer el equipo en ese momento. Pero va variando porque el equipo va aprendiendo también a trabajar entre ellos y hay varios factores que le afectan. En un periodo, por ejemplo, de fiestas navideñas, la velocidad del sprint baja porque hay muchos feriados, por ejemplo. No sé, en situaciones particulares, como por ejemplo ahora la pandemia, y al principio quizás hubo alguna variación en la velocidad, hasta que todos empezaron de vuelta a trabajar, digamos, a ritmo, ¿no? Y así como hay situaciones en las cuales la misma colaboración en el equipo hace que la velocidad se dispare en algunos sprints. Lo cierto es que la velocidad es más como un termómetro, ¿no? La tomamos al final del sprint y nos sirve para predecir cuánto podemos entregar en el sprint siguiente. Buenísimo. Hay una pregunta que creo que de alguna forma se fue respondiendo en la presentación, pero quizás dice, ¿qué ceremonias recomiendan? ¿Cuáles son imprescindibles para llegar a un buen producto? Quizás como las destacadas. Porque hablamos de la retro, hablamos de la daily, pero... Y hay 4 que hay que hacer sí o sí, porque ya está probado, digamos, son obligatorias, para llamarlo así, porque ya se probó en varios ambientes, en varias industrias y en varios países. Pero después los equipos pueden agregar ceremonias o reuniones. La idea acá es que las reuniones sean efectivas y sirvan para algo. No hacer reuniones inútiles solo por el hecho de participar, sino hacer reuniones que realmente sirvan para que el equipo trabaje mejor. Por ejemplo, una reunión que nosotros hacemos en mi equipo es una vez por mes nos encontramos una hora para hacer una reunión social. Porque nos dimos cuenta que después eso nos ayuda a interactuar mejor, con más onda, elimina asperezas que por ahí pueden surgir durante el trabajo por malinterpretaciones, porque estamos todos a distancia. ¿No? Muchas veces comunicamos por chat. Entonces encontramos en el equipo que una reunión para encontrarnos una hora a jugar al Pictionary en línea nos ayudaba al equipo a trabajar mejor. Entonces, aparte de esas 4, cada equipo define cuáles son las reuniones mejores. Sí, totalmente. Y yo ahí sumo que, como decía Pablo, como cada uno al final del día después en su equipo se da cuenta qué es lo que le funciona y qué es lo que no, ¿no? Entonces esto de ir iterando, ok, funcionó la reunión, digo, el happy hour, digamos, del equipo o el social, ok, se repite. De repente hacemos una reunión que no funciona, bueno, porque nos desenfoca, quizás no la hacemos, pero digo, como la idea es también ir descubriendo cada equipo qué le funciona para llegar a un buen producto, independientemente de la metodología. También incluso hay veces que hay una metodología que funciona más que otra, o una herramienta, por ejemplo, tenemos Asana, tenemos Trello, tenemos Hora, digo, dependiendo, quizás en un equipo funciona mejor Asana, en otro Trello, entonces como que ahí también es ir conociendo la gimnasia que se va generando en el equipo para ver básicamente qué es lo que mejor le funciona, y está buenísimo también que los equipos tengan como esa autonomía de decir, nosotros queremos tener estas reuniones, queremos todos los días a las 5 de la tarde frenar y hacer un break y solamente preguntarnos por 10 minutos, contar chistes. Digo, yo he tenido así reuniones, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que es como que nos falta ese contacto. Así que bueno, eso también incluso lo pueden aplicar dentro de Henry con sus compañeros. Digo, como que la idea es que cómo le funciona a cada uno. Y lo que agrego, no, me parece, está bárbaro. No, está bárbaro lo que decís, y lo que agrego es que además no solo elegir qué reuniones, sino la modalidad y la duración de las reuniones. Donde uno dice, bueno, no nos juntemos media hora si no tenemos temas para media hora o una hora. Por ahí son 15 minutos, la daily son 10 minutos, 15 minutos, nos ponemos de acuerdo y terminó. Y de hecho al principio, o por ahí se lo sigue llamando, era stand-up meeting. Estamos parados, ¿no? Cuando nos juntábamos en oficina era parado porque no me voy a sentar a ponerme cómodo para esta reunión porque va a ser muy larga, sino que parados hablamos de lo que tenemos que hablar y listo, y cambiamos. Y eso sí, es adaptable a cada equipo y a cada situación. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, ya nos pasamos como unos minutos, así que hacemos 2 preguntas más y vamos cerrando. Hay una pregunta que dice, ¿cuántos equipos tienen el mismo PO, Product Owner? Depende, ¿no? No sé. Es variable, ¿eh? Sí, pero a mí me parece importante en esta pregunta, más que cuántos equipos, es
que entiendo la pregunta, pero lo fundamental es que el Product Owner tenga la capacidad de responder y la capacidad de dar definiciones. Si puede manejarlo con 1, 2 o 3 equipos, bienvenido. Idealmente es como que esté compenetrado y enfocado con uno, pero es fundamental tener esa referencia. Es como, es la guía, el mapa de hacia dónde quiere ir uno, y tiene que poder responder y tomar decisiones, ¿no? En la medida que pueda hacerlo, lo que la capacidad le dé. Perfecto. Y la última, dice, ¿se puede trabajar con Scrum con personas que trabajen en equipos diferentes pero integren mismos proyectos? O sea, personas que estén en diferentes sprints, quizás, como una persona. La idea es que el Scrum completo trabaje junto en un sprint. Ahora, ¿pueden ser de equipos diferentes y se juntan para trabajar en el proyecto? Sí, ¿por qué no? Es decir, armás un Scrum con gente que conoce distintas cosas y trabajan juntos. Pero los que están trabajando en el sprint, los que están trabajando en el sprint o en ese Scrum, forman ese Scrum, no es que son parte de otro y alguien más le está asignando tareas, porque si no es muy difícil organizarse, ¿sí? Sí. Sí, aparte el concepto de base es equipo. Entonces, es importante que la gente esté en el mismo equipo más allá de la cantidad de horas que dedique a trabajar a eso. ¿Y Paloma, querías decir algo? No, sí, apunto a lo mismo, que sea un equipo y que no haya una persona en distintos scrums. Sí, tal cual. Creo que el corazón también de las metodologías ágiles es el equipo. O sea, Colaboración del equipo. O sea, es colaboración, trabajo en equipo, así que tal cual, como dicen. Y bueno, Rolando pregunta en el chat, ¿en qué áreas de Accenture ustedes están trabajando? Si están trabajando todos en la misma. Creo que no, pero... ¿Cómo? Yo no los conocía a ustedes, ¿no? Trabajamos en distintas áreas. Yo personalmente estoy en todo lo que es data y analytics, en proyectos de visualización y análisis de datos. Paloma en algo parecido, pero dentro de otra área, de datos de SEO, si no me equivoco. ¿Sí? Y Pablo... En un proyecto para un producto interno de Accenture. Ok. Sí, estamos en distintas áreas, pero como decía al principio, hoy es una metodología que está difundida a través de toda la empresa, toda la compañía, y que los clientes valoran y aceptan. Entonces, estamos trabajando en clientes que tienen estructuras que uno se imaginaría más rígidas, como un banco, por ejemplo, y también se trabaja con metodologías ágiles. Espectacular. Accenture, para todo el chat, es una compañía gigante, está contratando un montón de Henrys que están súper felices, con lo cual es un increíble lugar para trabajar en tecnología. Trabajan con diferentes industrias, como decía Ariel, de todas partes, y la verdad que están buscando muchísimos desarrolladores y muchísima gente del equipo de IT. Tienen una página donde tienen todas las búsquedas abiertas, así que pueden entrar ahí a ver todo. Y bueno, de mi lado y en nombre de todo Henry, queríamos agradecerles. La verdad que fue súper rica toda la presentación, súper clara, y bueno, agradecerles mucho. Bueno, gracias. Sí. No, en la presentación que tenía Pablo, hay una última slide, si lo quieren mostrar, que es donde pueden buscar, es el QR y pueden buscar información de Accenture. Dale, ¿querés compartirlo, Pablo? Sí, ahí lo comparto. Un segundo que me perdí en la pantalla. Bueno, y de nuevo, mientras Pablo comparte eso, de nuevo a todos por participar, por darnos este espacio. Es como decía Luz, tenemos un montón de posiciones abiertas, estamos buscando gente que quiera sumarse, que tenga ganas de aplicar lo que están aprendiendo en Henry, que también es una iniciativa, una organización que admiramos, y son bienvenidos. Tenemos roles para lo que tengan ganas de hacer. No es solamente programar, no es solamente ser product owner, hay roles para todos los gustos
y estilos, y bueno, los estamos esperando. Increíble, increíble. Bueno, chicos, muy importante que escaneen este código QR entonces para ver todas esas posiciones y decirles a todos que muchísimas gracias a todos los participantes, a Ariel, a Paloma, a Pablo, un placer compartir tiempo con ustedes. Y bueno, la charla la estuvimos grabando, así que mañana la vamos a subir para aquellos que no pudieron conectarse. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Henry Talk. Chau, chau. Muchas gracias. 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 Placer.